Vamos a hablar un poquito de lo que fue la historia tanto de rock como de la música y los discos que fueron marcando las épocas y las décadas. Me pareció lindo como decir, bueno, che, vamos a traer porque hay gente que hay discos que no escucharon nunca hoy en día, incluso con Spotify pasa mucho de que la gente no escucha un disco entero. ¿Viste? Escuchan como que, che, ¿conoces esta banda? Sí, por tal canción. Y no saben ni de qué disco es, ni nada. Conocen las bandas por las canciones. Pero está bueno poner en contexto a la gente y que sepan de que hubo discos que marcaron la historia de la música. Obviamente que esto podría ser mucho más extenso y hay una lista muy larga de todo lo que son los discos, pero hicimos foco en algunos discos. En muy poquitos que son principales. Obviamente que hay más, como por ejemplo, no sé, Thriller de Michael Jackson, claro, que en este caso no lo puse acá, claro, pero sí son discos que no es que no existieron, no vendieron, no, sí estuvieron. Pero hubo discos puntuales que marcaron una generación, marcaron un sonido de la década y salieron canciones muy puntuales de cada uno de estos intérpretes. Entonces, me gustó medio como poder hacer, bueno, una recopilación y decir, bueno, de tal década vamos a ver esto, de tal década vamos a ver esto, y tener algunos datos importantes que están buenísimos cuando se pueden agregar en algún que otro disco. Si vamos con la primer plaquita... No arranqué pero muy atrás, pero sí en la década de 1960, donde tenemos tres álbumes icónicos de esa década increíble. Y tenemos, por ejemplo, el primer disco, o sea, no es el primer disco en realidad, es el disco de los Beatles que marcó una gran etapa que fue en 1967, que fue el Sargento Pepper y los Corazones Solitarios, el Club de los Corazones Solitarios, que es Sgt. Pepper's. Tengo el vinilo. ¿Tenés el vinilo? Sí. Es un discazo de los Beatles, antes de, obviamente... ¿Cómo? Me parece. ¿Sabes qué? Yo no me acuerdo si tenía este disco y los regalamos un día que vino mi tío Carlito a casa, que él pasaba música en vivo, con vinilos, con todo. No sé por qué pasó por mi cabeza, que yo era muy chico, y le dije, toma, te regalo el tocadisco y llévate todos los discos. Y hoy me quiero matar, obviamente, pero le di todos los discos que había encima de discos de Pre-Creedence, de Gullingus, de los Beatles, de Rod Stewart, había de todo. No. Y le regalé todos los discos al tío. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Son irrecuperables o...? Ah, yo creo que sí, no sé, vamos a ver. No creo, igual no voy a ir a pedir nada. Ok. Pero bueno, en este gran disco de los Beatles de 1967 tenemos canciones como Lucy in the Sky with Diamonds, muy conocido el tema, y... O sea, con un poquito de ayuda de mis amigos también. Yo estoy... a Orly debe gustar esto, porque Orly es el que cuando te va a nombrar los nombres de las canciones te dicen, ¿escuchaste Humo sobre el agua? Te dice, de Purple no era Smoke on the Water. Entonces yo a algunos se los traduzco ahí un poquito. Pero bueno, tenemos un montón de canciones que la rompieron, pero bueno, este disco fue muy emblemático tanto por el sonido musical, porque acá se empezó a innovar con otros instrumentos que no eran solamente la guitarra, el bajo, la batería y las voces, sino que entraron un par de cítaras, entraron un par de banjos, había de todo un poco, que todo esto fue de la mano de George Harrison. Experimentaron bastante bajo la sustancia del LSD y la marihuana también, obviamente. Los Beatles fueron ahí fundamentales en todo. Pero bueno, sacaron temas muy lindos que están en este disco, como A Day in the Life. Que nada, me parece que es un buen disco para gente que ya conoce a los Beatles por, no sé, Come Together o por Twist and Shout, que puedan profundizar y que puedan escuchar un poquito más de cada uno de los discos, donde van a encontrar cosas muy, pero muy interesantes. Del mismo año tenemos un disco que es el de Jimi Hendrix, 1967, ¿sí? Que se llama Are You Experienced, pero en este disco hay dos versiones que salieron a la venta. ¿Por qué? Porque el disco salió con algunas canciones en lo que era Reino Unido y con otras canciones en lo que era en Estados Unidos. Ah, ok. ¿Sí? O sea, los discos eran prácticamente iguales, pero por ejemplo, tenemos acá un temazo de Hendrix que se llama Foxy Lady, que salió en este disco, la rompieron, se reversionó un montón de veces, lo hizo Steve Vai, Satriani con el G3 y todo. Y hay un Purple Haze que también mucha gente dice, che, quiero el sonido de la guitarra del fuzz que usaba Jimi Hendrix, y lo agarran por esa canción también.
Pero, por ejemplo, creo, si no me equivoco, en Reino Unido salió un tema que se llama Red House, que es un blues tremendo que hace Hendrix, pero en el disco en Estados Unidos no estaba esa canción. Estaba únicamente en el disco que salió con la grabación para Reino Unido. Entonces, también Jimi Hendrix revoluciona la historia con la guitarra. O sea, para muchos es el guitarrista preferido de un montón y sobre todo muchos músicos salieron también del estilo emblemático que tenía Hendrix con la viola, ¿no? Yo siempre creo, no me acuerdo si lo comenté, que uno de mis guitarristas preferidos es Stevie Ray Vaughan, y el sonido de Vaughan va muy a lo de Hendrix o John Mayer, se parecen bastante con el tema del sonido, del fuzz y la agresión con la guitarra, y todos tienen una característica que usan Fender Stratocaster, que esto lo hablamos 2 columnas atrás. Así que discazo de Jimi Hendrix para que puedan poner atención y poder profundizar un poquito. Y tenemos en 1969 discazo de los Rolling Stones, ¿sí? Que tienen temas como Give Me Shelter, pero fue un disco donde marcó también una etapa. Me acuerdo que había mucha competencia con la gente que era Beatles y con la gente que era Stone. Claro. Fue una década donde se encontraron dos mundos totalmente opuestos, uno de rebeldía y el otro que era de rebeldía, pero que se tenían que comportar y vestirse como los señoritos ingleses, que eran los Beatles. Así que tenemos 3 discazos de la década del 60 que marcaron historia, pero a grandes rasgos. Pasando a la década del 70, también seleccionamos 3 discos, que en estos 3 discos, claro, tenemos 3 y son 3 bandazas. Para mí esta década es increíble porque tenemos, primero en 1971, disco de Led Zeppelin, que es, yo cuando hice la columna de Led Zeppelin conté de que había discos de Led Zeppelin que era Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 y este fue Led Zeppelin 4. En Led Zeppelin 4... Led Zeppelin venía volándole la cabeza a todo el mundo y en este disco fue como un disco que marcó, pero a full, porque mucha gente conoce temas como por ejemplo Black Dog o Rock and Roll, que arrancaron el disco con esos temas, que ya poner el disco y que empiece con Black Dog es un martillazo en el cerebro. Pero en este disco también está el tema Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, con el famoso riff y con el famoso intro y el solo de Jimmy Page. Entonces no podíamos dejar el disco Led Zeppelin 4 fuera de la década del 70. Me parece que es un discazo increíble y influyó muchísimo en el rock y en la música y sobre todo en el estilo y en la innovación de los sonidos. Tremendo el que conoció Led Zeppelin por este disco. Sí. ¿Te imaginas esa reacción? Sí. A mí me pasó, yo la primera vez que escuché Zeppelin escuché Escalera al Cielo y me quedé. Quedaste flasheado, Sí, ¿no? mal. ¿Sabés que creo que yo también el primer canción que escuché de Led Zeppelin fue Escalera al Cielo y nada, me parece que me voló la cabeza. Me voló la cabeza totalmente. Y más cuando uno es pibe y se empieza a involucrar en todo lo que es la música, ¿no? 1973 sale The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Yo creo que es un discazo. Está vivo. Sí. Una de las mejores portadas del rock para mí. Sí, me encanta. Primero la tapa del disco me encanta. Sí, está buenísimo. Y segundo que en este disco salieron temas como... ¿Puedo hacer un agregado? Sí. Vayan prestando atención al arte de tapa de todas las décadas porque se marcan mucho los estilos. Sí, va cambiando. Y las formas, o sea, la tecnología que se utilizaba y todo. Nada de eso. Tal cual. Eso es importante y es verdad que cambia un montón y te vas dando cuenta cuando empieza a ser de psicodélico a tener otro tipo de imprenta cultural, ¿no? En todo lo que es la impresión de la tapa y todo. Exactamente. Bueno, mismo el anterior tenía por eso. mucho más colores, estos más apagados. Por eso digo, presten atención en cada década porque se nota. Es increíble. Bueno, en este discazo de Pink Floyd, si bien Pink Floyd innovó también con un montón de sonidos, hay mucha gente que lo pone mucho en cuestión de qué le gusta más, si le gusta más Pink Floyd o Led Zeppelin, también pasa lo mismo, porque el sonido de Led Zeppelin era como un poco más crudo, más rock, y Pink Floyd innovaba muchísimo con muchos sonidos, ¿viste? De fondo. Pero bueno, este es un discazo que marcó la historia en 1973, donde tiene temas como Money, por ejemplo, o Time.
Y nada, después ya sabemos lo que fue la historia de Pink Floyd hasta el día de hoy. Lo mismo con Led Zeppelin, que bueno, ya le hicimos una columna. La primera columna que hicimos musical acá fue de Led Zeppelin. De Pink Floyd no hicimos. Pero bueno, hoy que tenemos un poquito más censurado con el tema de la música, es más complicado. Y hacemos un recorrido. Y no quería dejar pasar de que en 1975 sale esta tapa de disco que muchos no la conocen por verla como tapa, pero es un disco de Queen que se llama A Night at the Opera, donde en este disco de 1975 sale la gran canción Bohemian Rhapsody. Entonces me parece que es un disco clave para poder escuchar, porque sabemos lo que es Queen, sabemos lo que es Freddie, que no sé si decir la palabra de que innovó, pero sí fusionó mucho lo que era el rock con la música clásica. Sí, tomó riesgos. Un montón de cosas. Sí, asumió un compromiso gigantesco con la banda y las cosas que pudo crear para este disco. Fíjense la época, 1975. Era un avanzado en la música, creo yo, el loco este. Entonces, nada, me parece que son 3 discos. Hay un montón más allá de estos, porque hay un tema de... Hay un montón de discos de esa década que fueron clave, pero me pareció que estos 3, remarcarlos en el contexto de 1970, están bien porque son 3 bandazas increíbles. Banco. Así que nada, si tienen la oportunidad de escuchar estos discos, búsquenlos en Spotify, porque no voy a decir compren el disco, a menos que tengan un tocadisco y quieran comprar el disco en LP, en vinilo. Cami se compró el de Queen, no me acuerdo si es disco ¿Quién? o vinilo. ¿Cami? Sí. No, me parece que disco. Igual Sí. si lo encuentran el de Pink Floyd es para enmarcarlo y dejarlo colgado. El para de Pink un Floyd es cuadro. hermoso, la tapa Sí. es hermosa. Tremendo. Bueno, el de Queen también tiene Love of My Life en el disco, así que también, o sea, tiene grandes canciones y es un discazo para poder disfrutarlo y escucharlo de principio a fin. Pasando a 1980, hay otros discos, como por ejemplo el de U2, de Joshua Tree, pero yo no lo puse porque me pareció que estos dos marcaron muchísimo más todo lo que fue la esencia de 1980. En el 86, Bon Jovi saca este discazo que es Slippery When Wet, ese mismo, de 1986, donde tiene temas como Living on a Prayer. A mí me acuerdo que yo no me acuerdo si lo conocía a Bon Jovi con estos temas, estoy casi seguro que sí. Pero cerca de la década del 2000 yo enganché con Bon Jovi cuando sacó It's My Life. ¿Pero por qué? Porque yo ya era más adolescente y me quería meter más en esta música, ¿viste? De los 80, de los 90. Discazo de Bon Jovi, creo que fue su prime, ¿no? Donde la reventaba toda la banda. Estaba Richie Sambora en la viola. También habían sacado en este disco, que para mí creo que es el mejor de los que hizo, Wanted Dead or Alive y You Give Love a Bad Name, que me parece que son 3 temas que si toca Bon Jovi tiene que hacer esos 3 temas porque, o sea, marcaron el disco, marcaron su música. Y me parece que creo que lejos es el mejor disco de Bon Jovi, lejos. Esto fue en 1986. Y 1987, un añito después. El mejor disco que escuché. Lejos. Es el mejor disco de la historia. El otro día creo que estábamos hablando con Nando y Nando dice... Esto tiene el 80% de las canciones que todo Dios conoce de los Guns, ¿no? No hay ninguna canción que no te guste de este Claro. disco. Es una cosa... el otro día estábamos hablando con Fer y dice Fer, boludo, escuché el disco Appetite for Destruction tocando la viola y me toqué todas las canciones, dijo. Sé todas las canciones de ese disco. 1987, Guns N' Roses, Appetite for Destruction, el mejor disco de los Guns, increíble. En este disco la rompieron porque sacaron Switch on the Mind, sacaron Welcome to the Jungle, sacaron Paradise City, sacaron Night Rain. Sí, tal cual, mirá lo que es esa intro. Dato clave para este disco que muchos se preguntaban porque siempre se cuestionó mucho y todo el mundo se compra a veces el que es músico o guitarrista quiere la misma guitarra que tenía Slash cuando grabó Appetite for Destruction. Slash grabó el disco con una guitarra que no era una Gibson Les Paul. Todos veían que era una Gibson. Él vendió su Gibson Les Paul y le pidió a un luthier, si no me equivoco que es japonés, que le arme una guitarra.
igual a una Gibson Les Paul, pero era de un luthier, no era la Gibson. Y todo el mundo queriéndose comprar la Gibson que había usado. Aparte en los videos, ponele, en el video de Switch Iron Mind, Sí. él aparece tocando ya con la Gibson. Claro, O sea, él se muestra como, está bien que eso no fue Sí. grabación, ¿no? Pero como marcando esa época o Sí. que nada, que salió tocando con esa y no. pero creo que fue, acá marcamos creo que etapa de rebeldía a pleno en los 80. Me parece que es un discazo, creo que lejos es el mejor también de los Guns. Y por eso también está en la tapa, y hay un montón, la gente se tatúa la tapa de este disco, remeras, tatuajes, hay de todo. Pero bueno, nada, creo que es un sonido bastante agresivo, bastante crudo, y creo que fue un muy, pero muy buen disco y una muy buena década musical. Todas estas décadas. Por favor. Yo nací 2 años después, en el 89. Uy, qué viejo que estoy. Qué viejo. Igual voy a relacionar esto con algo que mandé al qué Spotify. A ver, si tenía abierto el Spotify, cualquier cosa Sí. después para el final. Eh, Que viene relacionado con esto de lo viejo que estamos. Qué viejo Sí, que sí, tu estábamos. edad musical. ¿Eh? Tu edad musical. No, otra cosa. Ah, bueno. Finalizamos 1980 y pasamos a 1990, la etapa del grunge, la etapa del funk, la etapa de el hard rock y Etapa emblemática de Nirvana. etapa La emblemática. La etapa esa. Y acá tenemos encima 2 discazos que son del mismo año, que en este caso tenemos a Nirvana con Nevermind en 1991, y al mismo tiempo salió el disco de Pearl Jam 10, que los dos discos, si bien son terriblemente heavies, y o sea, fíjense cómo también yo enfoqué lo que es 1990. ¿Pero por qué? Porque me pareció que esto marcaba, porque yo soy fanático de Foo Fighters, y Foo Fighters salió en el 94 o el 95, y no lo metí acá. Claro. ¿Me entendés? Porque me parece que en el 91 Nirvana y Pearl Jam, o sea, en Nirvana reventó todo con Smells Like Teen Spirit, Sí. y Come As You Are, tenemos Lithium, tenemos In Bloom, temazos de ese disco, y este creo que también fue uno de los mejores discos de Nirvana, que es justamente en el primer disco donde entra Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters, que él siempre cuenta de que él nunca fue el primer baterista de Nirvana, fue el quinto baterista. Y siendo el quinto baterista, grabaron este disco en el 91 y fue tipo el tope de discos de Nirvana fue Nevermind. Entonces, discazo que no podía faltar en 1991. Y también tenemos el de Pearl Jam, donde tenemos temas como Jeremy o Even Flow, Black. Son discazos que para el que quiere introducirse y quiere ver qué fue lo que pasó con la música en los años 90, son 2 discos que son de lo mejorcito, de lo mejorcito, de lo mejorcito. Y 1999 tuve que poner este disco porque este fue el primer disco que el otro día en la columna de Raymond yo mandé por WhatsApp. Fue el primer disco que me compré, trucho en Vicente López, en un puestito. Fue Californication de los Red Hot Chili Peppers. Fue el primer, o sea, yo conocí a los Peppers con este disco, justamente con Californication. Me acuerdo que el videoclip pasaba en MTV todo el día y vos veías los dibujitos que iban ahí surfeando las olas. Bueno, esto es en el mismo caso que los Guns, ¿no? El 80% de la gente que conoce los temas de los Red Hot es por este disco. Es un discazo. Obviamente que admiro a la gente que los conoce desde antes y que los seguía desde antes, que te decían, no, los Peppers antes hacían funk y acá empezaron a hacer otra cosa. A mí me encantan los Peppers, me encanta cómo toca la viola Fruciante. Y este disco lo escuché completo, me cansé de escucharlo completo, un montón de veces, pero porque es fuera de joda un discazo. Tiene temas como Californication, Other Side, Scar Tissue, Around the World, tiene This Velvet Glove, tiene, no sé, Road Tripping, tiene un montón de temas y son todos zarpados, todos son zarpados. Si no me equivoco, también este disco es con la vuelta de Fruciante. Porque Fruciante, el guitarrista de los Peppers, se había ido, tenía un montón de problemitas con las adicciones, etcétera, etcétera. Toma su puesto David Navarro para grabar el gran disco One Hot Minute, que también, gran disco de los Red Hot Chili Peppers, pero en el 99 cae de vuelta Fruciante y sacan esta obra de arte hermosa que es Californication. Discazo. Lo tienen que escuchar. Lo tienen que escuchar de principio a fin. Como después, bueno, después de esto salió By the Way, salió el Grande Hits, pero este disco es increíble. Y bueno, vamos a pasar a la última década, que fue la que cargamos acá, que es en la etapa de los 2000. Oh. Me parece que estos
importante como para que puedan... Arctic Monkey, Strokes. Sí, como para que puedan ir metiéndose un poquito en lo que fue esta cultura. Y la etapa de los 2000. Mirá que a mí hay un montón de música que me gusta de la década del 2000 en adelante. Reconozco que este fue, sí, uno de los discos también que más me voló la cabeza, que fue el de The Strokes, Is This It. Me parece que es un discazo, revolucionaron también muchísimo la música. Yo no estaba acostumbrado a escuchar esto. Venía escuchando de punk rock, venía escuchando de todo un poco, pero este disco que salió en el 2001, metió el gran clásico Last Night, se hizo recontra... Hoy en día la palabra es viral, pero no, se difundió de una manera increíble, se escuchaba en todos lados, en boliches lo he escuchado, en versión electrónica, lo he escuchado, o sea, en todos lados, películas, televisión, en todos lados. Me parece que es un muy buen disco. Dato importante que voy a pasar de este disco es de que en la grabación trataron de hacerla lo más casera posible. Tomaron grabaciones de la batería solamente que a 3 micrófonos para que se escuchara bien, medio como el sonido bien de garage. Sí. Entonces es importante esto también porque sacaron este disco, tiene 2 tapas. La etapa que salió para el público, para este lado de Latinoamérica y todo fue esta, porque la tapa original era la tapa de un culo, se veía el culo como de costadito con una manito de la chica, y en algunos países se censuró esta etapa, entonces sacaron una tapa alternativa que fue esta, de This Is It. Pero bueno, también tiene temazos increíbles como Hard to Explain o Someday, que es un disco bastante bailable, es bastante movidito, me pareció que fue interesante cuando salió. Me gustó mucho el segundo disco también, pero más cerca del segundo disco tenemos el disco de Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Ese es el disco de Arctic Monkeys. Qué nombre más cortito, me encantó, como las canciones, ¿no? Pero bueno, tenemos acá Fake Days of San Francisco, que fue una de las primeras canciones que escuché de este disco, me encantó, bastante movidito, y me parece que al igual que otras bandas, Arctic Monkeys fue como mutando muchísimo el estilo musical que tiene y propusieron una cosa y creo que fueron evolucionando para bien, ¿sí? El disco AM que salió mucho después, ya vemos que los sonidos son totalmente distintos, que la música evolucionó y fue para otro lado, pero eran muy pibes, loco. Yo no veo bandas de acá que a los 17 años estén sacando un disco como La Distorsión, por ejemplo, y que hagan una música que influya tanto en la gente, ¿me entendés? O sea, me parece que el movimiento que hubo con esta música en Inglaterra fue increíble. Vos sabés que acá tiraron en el chat, hay un montón de discos que quedan afuera. Sí, haciendo obviamente. esto, pero Master of Puppets de Metallica, También Master of Puppets de Metallica es un discazo. Por eso dije, porque por ejemplo, ahí lo tiraron. obviamente yo ya sabía también que, o sea, por ejemplo, mira, te estoy pasando de décadas y no metimos a AC/DC, Sí. no metimos a Michael Jackson, como... ¿Cómo? Acaban de liberar entradas para el campo general de AC/DC. Último momento. Acaban de liberar entradas para el campo general para ver a AC/DC en Buenos Aires, Argentina. Así que estaban presos. eso. ¿Cómo? Ah, ¿estaban presos? ¿Los liberaron? Los liberaron. No, Ahí estaba está. todo agotado, supuestamente. Último momento. Último momento. ¿Cuándo es el recital? ¿Sabes que no recuerdo? Pero sé que tenemos fecha, había ahora en marzo. Febrero y marzo, si no me equivoco, que eran las fechas. Ah, sí, porque suelen liberar temprano. O sea, sí. temprano. Cerca de la fecha, al contrario. Claro. Sí. Cerca de la fecha. Dato importante. ¿Queda en River? Perdón. No Es en recuerdo, River, Sí. hicieron dos, Sí. se agotaron los dos y sumaron una tercera. pero- Ahí va. Ayer Chayanne subió una señora al escenario. No tiene nada que ver con la Sí, columna. salvando. ¿Eh? Terminemos la columna, tengo como... Todos los días va subiendo a alguien. ¿Una señora? Ok. Así ¿Cómo no fui a ver a que... Cheyenne? ¿Alguien no tiene que hermoso. hacer una fila virtual hoy o no? Yo. Ah, ¿Vos? ¿A qué hora? ¿Te olvidaste? No. ¿Quién? este, Ah, Ah. toma. Estoy como... No. ¿Alguien más para quiere la decir una gente que noticia no- extra? Yo. Para la gente que no sabe, ayer salieron a la venta, en preventa las entradas para Robbie Williams. Se agotó toda la primera fecha de Movistar Arena. Yo pensé que salían a la venta hoy. Efectivamente, salen a la venta hoy las entradas de la segunda fecha de Robbie Williams.
Pero primero es preventa con American Express o algo así, una tarjeta que no tengo. Igual estaban Yo saladas, me ¿no? voy de acá y me Sí. tengo que ir a 2 reuniones, de una en una. Sí. Así que no tengo posibilidades de hacer la fila virtual. ¿No tenés a nadie que te la haga? Le pedí a Ramoncito. Ah, Dios ok. está. Muy Espero bien. que Dios esté de nuestro lado. Sí, Rezá, Malena. va a estar. Rezá, Amén. Malena, rezá. Ah, ok. Sí, no bueno, sé. perdón, seguimos. Seguimos y ya terminamos. Bueno, en este gran disco que sale en el 2006 de Arctic Monkeys, me parece que tiene, ya dije un par de canciones, pero Mardy Boom también es un temazo y marcó muchísimo en esta década del 2000-2010, que fue donde salieron estos discos, tanto de Strokes como Arctic Monkeys. Y pasando un poquito más a lo actual, tampoco es tan actual. Y no, tiene casi 15 años. No, 2015 tenemos el disco Currents de Tame Impala que innovó ya muchísimo con muchos sintes. Me parece que hay un sonido muy original. No consumí muchísimo esa música, pero me pareció muy interesante lo que hace y creo que es un muy buen disco para poder profundizar y para poder involucrarse y empezar a encontrar sonidos y efectos porque experimentaron bastante y veníamos ya desde que veníamos nombrando cada uno de los discos de los 70, de los 80. Ya con los 80 dijimos Bon Jovi, dijimos Guns N' Roses. Se explotó todo y era todo mucha guitarra, todo muy fuerte. En el 90 lo mismo con Nirvana, Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers. Y en el 2000 entramos con esto que ya el sonido de Strokes fue totalmente, cambió muchísimo. Arctic Monkeys lo mismo y me parece que la música va evolucionando y va tomando otras características y va agarrando lo mejor de cada década y lo van fusionando y haciendo algo distinto. Me parece que son 3 discos muy lindos para poder finalizar la columna musical ahí y que puedan ir escuchando y ir metiendo música nueva en su agenda, en su Spotify. Y nada, me parece que es importante, está bueno. No sé qué pasa con ustedes cuando agarran Spotify y abren. ¿Qué es lo que se encuentran? ¿Toda música del mismo estilo o encuentran un popurrí que va desde Yuya hasta AC/DC? Claro. ¿Qué es lo que les pasa? Si alguien te agarra el Spotify y te dice, Nahuel, ¿qué estás escuchando? Sí, sí, es mi lista. ¿Es así? En general es mi lista. Ok. Lo que me gusta de Spotify, que nadie lo venció todavía, es las recomendaciones. O sea, cuando hace My Playlist de las recomendaciones y te arman por bloques de lo que estás escuchando, siempre en el medio hay algo que no escuchaste de una banda y que está bueno, ¿viste? Y Sí. va muy el estilo. Y Sí. eso te amplía bastante la forma en que seguís escuchando. Pero en mi caso sí. Trato de armar la lista de mis listas por géneros, pero hay cualquier cosa. O sea. Sí, sabés que yo voy a contar algo que no tiene absolutamente nada que ver. Esta semana tuve un ataque de bronca y de ira muy ¿Esta grande. semana nada más? Sí, igual las tengo siempre. Ah, ok. Porque me pasó de que no sé qué fue lo que pasó en el trabajo y viste que a veces cuando tenés medio como bronca o ira, escuchás música como que te motiva la bronca que tenés. Claro, como, no ¡ah! para bajar, ¿Viste? Y me pasó eso escuchando 2 temas de Enojotas Ah. que no están más. Y eso me llenó de bronca, me llenó de ira. Escuché todo el disco y estaba como que quería reventar la computadora contra la pared. Y nada, creo que era un buen disco. Porque el otro día también Raymond, que estaba acá hablando de los discos que uno tenía, que esto que el otro, dijo algo que tenía un disco de Enojotas o no sé qué, que le iba a avisar a Gonza. Y escuché por YouTube y dije, loco, no puede ser que esto pase. Porque, ¿sabés qué pasa? Uno no se puede meter en la interna de cada una de las bandas. O sea, yo no puedo meterme y querer asesinar a todos, ¿me entendés? Pero la puta madre, me pasa de que lo dijo, ¿cómo se llama? Dave Grohl, cuando dijo, no puedo creer que Oasis, siendo la banda de rock and roll que son, estén separados. Y pasaron 4 meses y se juntaron. O sea que bueno, dale, amigo. ¿Viste? O sea, cuando vos decís, ¿cómo hay gente con tanto talento, amigo? Y que hacen las cosas de una manera tan buena y que, ¿cómo nos podemos perder de esto? Y No lo bueno, puedo tal creer, cual. amigo.